¿Qué tal? Buenas noches. Hoy miércoles 14 de junio, siendo ya las 20 horas. Nuevamente les damos la bienvenida a un programa más de Masterclass. Les saludamos con mucho gusto y agradecemos, como siempre, su amable participación en esta gran plataforma de aprendizaje continuo. Hoy, como ustedes ya pueden ver en la pantalla, tendremos un tema interesante. Es mujer embarazada con enfermedad hepática preexistente, esto es previa al embarazo. En unos momentos más presento al ponente del día de hoy, a quien, como a él y a todos los que han participado, siempre agradecemos su valiosa colaboración al compartirnos parte de su experiencia y conocimiento y al aportarlo a toda esta gran comunidad que participa en este programa. También asimismo les quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, siempre con información interesante que tiene que ver con su quehacer profesional. No duden en seguirnos y compartir nuestras redes sociales con todos los profesionales de la salud que usted conozca. También Medical Legal Center, siempre comprometidos con la capacitación e información necesaria para que usted trabaje con tranquilidad, pone a su disposición más de 30 temáticas para que de forma presencial o a través de esta plataforma vía Zoom, usted tenga el conocimiento necesario que le permita conocer el marco jurídico que hoy en día norma su ejercicio profesional. Entonces, si usted es director médico, jefe de servicio, es médico adscrito y tiene residentes a su cargo, por favor, solicite alguna de estas temáticas al correo atención.mlc@gmail.com. Les recuerdo que atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com, y con 8 días de antelación, con todo gusto programaremos esta sesión. Igual voy a mencionar, puede ser presencial o a través de plataforma Zoom. Son sesiones totalmente académicas que le permitirán conocer lo que hoy en día rige su ejercicio profesional desde la óptica jurídica y o legal. Por favor, márquenos, llámenos, también estamos a sus órdenes en el teléfono 800-215-0818 y sin duda alguna estaremos siempre dispuestos a poderle acompañar y servir. Asimismo, le recordamos que comercialmente estamos presentes en las principales ciudades de la República y si usted requiere del contacto de alguno de nuestros representantes, márquenos también un correo o llámenos y con todo gusto acudiremos para poderle asesorar y atender. Y bien, pues ahora me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Raúl Contreras Omaña, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya estamos aquí. Muy bien, pues me voy a permitir leer parte de su extenso currículum para que nuestra audiencia conozca un poco más de su quehacer. Pues bueno, vuelvo a repetir, es el doctor Contreras Omaña. Él es hepatólogo, gastroenterólogo e investigador clínico. Investigador en jefe en el Centro de Estudio e Investigación en Enfrentar Hepáticas y Toxicológicas en Hidalgo, en México. Es editor en jefe de la revista Acta Médica del Colegio Médico Hidalguense. Catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo y miembro de diversas asociaciones de patología y gastroenterología, tanto nacionales como internacionales. Pues bien, es parte del currículum del doctor Contreras Omaña y hoy, miércoles 14 de junio, él nos presentará este interesante tema. Doctor, pues le damos la bienvenida y agradecemos también su valiosa aportación al conocimiento de todos los profesionales de la salud. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bastante bien, muchísimas gracias. Ya aquí listísimos. Gracias Bueno, por la pues invitación. gracias a usted por su participación. Y bueno, ya habíamos platicado de la dinámica, los que ya se han conectado siempre y los que no, les menciono que el doctor en unos momentos más inicia su ponencia y al terminar la misma daremos un espacio para poder dar causa a sus comentarios y preguntas, las cuales pueden realizar a través del chat, para que tengamos esta sesión de comunicación e interacción, que es muy importante, con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Raúl Contreras. Así es que, doctor, usted y yo coincidimos nuevamente para dar lectura a los comentarios y preguntas, y por lo pronto, pues bienvenido nuevamente, buenas noches, y puede comenzar
su exposición. El micrófono y cámara son suyos ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes este foro tan grande y con colegas de tantos lugares del país. Como les comentaron, yo soy hepatólogo y soy investigador en enfermedades del hígado. Soy el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades hepáticas y toxicológicas. Tenemos que hacer o cómo tenemos que abordar a la paciente embarazada que ya tenía antes del embarazo una enfermedad hepática. Este es un tema del que se habla muy poco, pero que cada vez estamos enfrentando más. Cuando hablamos de hepatopatías durante el embarazo, que es un tema muy recurrente en muchos foros, en muchas reuniones, estamos muy acostumbrados a que nos hablen de esto, a las enfermedades hepáticas asociadas directamente al embarazo o que son provocadas por el embarazo, que son las que nos hablan una y otra vez en los foros. Lo que es la colestasis intrahepática del embarazo, el hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de HELP, las complicaciones de la vía biliar durante el embarazo. Estos son temas muy comunes y muy recurrentes de los que se habla mucho en las reuniones, en los congresos, pero nadie nos habla de esto, que también son realidades en las que generalmente nos tenemos que enfrentar. Eh, Perdón, denme un segundito. Me están comentando que el enlace no está dando acceso a la reunión. Déjenme compartir nada más esto. Listo, perdón. Entonces, comentábamos que estas también son realidades. Una mujer embarazada puede desarrollar una enfermedad del hígado durante el embarazo que no tenga nada que ver con el embarazo, como una hepatitis aguda, ¿no? El hecho de que una mujer esté embarazada no significa que no le pueda dar una hepatitis A, o puede desarrollar un daño hepático por fármacos. Y estos son casos muy impredecibles. Y otra cosa que cada vez está sucediendo más y que es en lo que nos vamos a enfocar en la charla es la paciente que ya tenía una enfermedad en el hígado antes de embarazarse y luego se embaraza. ¿Qué tenemos que hacer con ella? ¿Cómo la tiene que abordar el médico familiar? ¿Cómo la tiene que abordar el ginecólogo? ¿Cómo la tiene que abordar el endocrinólogo? ¿Qué tenemos que hacer con esa paciente? ¿A quién la referimos? ¿Con quién la abordamos? Entonces, vamos a enfocar esta charla en cuatro áreas específicas: lo que es la mujer con hígado graso que se embaraza, lo que es la paciente que tiene una cirrosis y se embaraza, lo que es una paciente portadora de una hepatitis crónica, hepatitis B y hepatitis C, que se embaraza, y las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes del hígado. Entonces, en general, es difícil encontrar información de cómo manejar las días del embarazo, porque la verdad es que son muy raras. De todos los embarazos, menos del 3% desarrollan algún tipo de complicación hepática. Entonces, parecería relativamente infrecuente y por eso casi no hay publicaciones al respecto. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es que del 2005 al 2014, en ese lapso de 10 años, los embarazos en pacientes que ya tenían enfermedades hepáticas preexistentes casi se duplicaron, y ahorita vamos a ver por qué sucedió eso. Y este es un fenómeno que está tomando a todos los médicos desprevenidos. Cada vez hay más mujeres con hígado graso que se embarazan, pacientes con cirrosis que se embarazan, y cuando buscamos una guía de práctica clínica, una norma, algo que nos diga cómo tenemos que manejarla, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque todo esto apenas está en vías de desarrollo. Eh, los casos todavía son raros y entonces no hay suficiente investigación, no hay suficientes publicaciones como para poder crear una guía. Y entonces los médicos entran en ese shock, en esa incertidumbre de que ahora qué tenemos que hacer con la paciente. Esto es para que nos demos cuenta de cómo ha cambiado la situación de las mujeres que tienen enfermedades del hígado y que se embarazan. Si nosotros entramos a PubMed, que es el buscador médico más famoso en el mundo, y ponemos estos criterios de búsqueda: enfermedad hepática crónica y embarazo, y le damos clic,
nos va a arrojar 3,000 resultados, 3,000 publicaciones en todo el mundo desde 1950 hasta la fecha que hablan de mujeres que tienen enfermedades del hígado y que se embarazan. Parecería mucho, 3,000 publicaciones, pero si ponemos en el buscador una enfermedad como diabetes, diabetes mellitus, nos van a aparecer 20,000 publicaciones solamente en un año. Y si ponemos hipertensión, lo mismo, 20, 30,000 publicaciones en el último año. Y entonces, en el mismo lapso de tiempo, estaríamos hablando de casi 500,000 publicaciones. Entonces, es un tema poco investigado. Y otra cosa que llama la atención, si se fijan en la parte de abajo a la izquierda de la diapositiva, en esa gráfica de barras que está ahí, eh, nos damos cuenta que las publicaciones y la investigación acerca de las mujeres con enfermedades del hígado que se embarazan, en realidad se dispararon o despuntaron a partir del año 2000, que checa con lo que habíamos dicho en la diapositiva previa. Son del 2000, 2005 en adelante cuando se disparó el número de embarazos en mujeres con enfermedades hepáticas y entonces eso obligó a la gente a empezar a publicar y a investigar al respecto. Si nos damos cuenta, antes del año 2000 no hay casi nada de publicaciones y casi todas vienen del año 2000. Entonces, en realidad, tenemos 20 años de investigación acerca del tema y de estos 20 años son los últimos 10 en los que ha habido el mayor despunte de investigación sobre el tema. Entonces, eh, esto tiene muchos motivos por los cuales está sucediendo. Em, ¿Por qué las mujeres con enfermedades hepáticas preexistentes se están embarazando más? Y eso es algo muy interesante. Eh, la ciencia ha avanzado mucho. Entonces, enfermedades virales crónicas como las hepatitis B o C, que antes se consideraban sin tratamiento, ahora tienen tratamiento. Hepatitis C ya es curable y entonces una paciente que tiene hepatitis C ya se puede embarazar. El hígado graso se está volviendo una verdadera pandemia. Cada vez hay más pacientes con hígado graso y eso está haciendo que muchas se embaracen ya siendo portadoras de hígado graso. Eh, Hace algunos años, como lo vamos a ver, las pacientes con cirrosis se consideraba que era casi imposible que se embarazaran nada más por tener cirrosis y ahora vamos a ver que no. Ya gracias a todos los avances que ha habido en el tratamiento de cirrosis, estas pacientes ya logran embarazarse y si a eso le sumamos los avances en ginecología, los avances en fertilidad humana, los avances en tratamientos hormonales, en endocrinología, en vigilancia previa al embarazo. Entonces, todo esto hace que muchas pacientes que antes se consideraba imposible que se embarazaran, cada vez lo están logrando más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si llega una paciente que sabemos que tiene una enfermedad hepática y que se quiere embarazar, y que llega a la consulta y nos dice que tiene la intención de embarazarse, tenemos que evaluar primero tres cosas. Lo primero es preguntarle qué enfermedad tiene en el hígado y qué tan activa está esa enfermedad. Y ahí es donde yo me tengo que apoyar del hepatólogo o del gastroenterólogo clínico o del internista o del infectólogo si es una hepatitis viral crónica, eh, porque ellos son los que me van a decir qué tan activa o qué tan severa está la enfermedad de la paciente. Y no es lo mismo que la paciente me diga tengo cirrosis, a que me diga tengo hígado graso, a que me diga tengo hepatitis autoinmune. Entonces me tengo que enterar exactamente qué enfermedad tiene en el hígado, quién la está manejando o desde hace cuánto la están manejando, porque muchos pacientes llegan a la consulta, por ejemplo, con el médico de primer contacto, con el médico familiar. Y resulta que ellas saben que tienen una enfermedad del hígado desde hace mucho tiempo y no han ido a sus chequeos con su médico de control desde hace 5 años, desde hace 3 años, y no tienen idea de cómo está su enfermedad. Entonces, primero hay que ver cómo está de activa esa enfermedad, cuándo fue su última visita, qué les dijeron de qué grado de actividad tiene. Si la paciente sabe qué enfermedad tiene en el hígado, preguntarle qué fármacos está tomando. Si tiene hígado graso, está tomando metformina, está tomando pioglitazona, está tomando silimarina. Si tiene hepatitis B, está con tratamiento antiviral o no. Si tiene hepatitis C, está tomando ribavirina. Es decir, qué medicamentos se está tomando para la enfermedad que tiene en el hígado y buscar el grado de seguridad que esos medicamentos tienen durante el embarazo.
Y, por supuesto, explicarle a la paciente antes de que se embarace. Aquí estamos hablando de una paciente que aún no se embaraza, que se quiere embarazar y que tiene una enfermedad del hígado. Explicarle que sus riesgos durante el proceso van a ser mayores que los de un embarazo normal, que de por sí ya son riesgos altos en la mayoría de los embarazos. Estas pacientes van a tener otros riesgos agregados que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ya sea por el grado de daño que tenga su hígado o por los medicamentos que estén consumiendo. Y como vamos a ver en las siguientes diapositivas también, no es fácil interpretar los estudios de una paciente embarazada cuando queremos ver cómo está funcionando el hígado. Sobre todo después del segundo trimestre, las pruebas de funcionamiento hepático cambian de manera muy importante y eso hace muy difícil interpretar cuándo la paciente tiene una enfermedad en el hígado o cuándo son cambios normales asociados al embarazo. Si hablamos de los cambios normales que tiene la función del hígado durante el embarazo, se presentan principalmente en estas áreas o en estos núcleos. La prueba de función hepática que todos sabemos que varía más durante el embarazo es la llamada fosfatasa alcalina. Déjenme poner, aquí está. Entonces, la fosfatasa alcalina es una prueba de laboratorio que varía muchísimo durante el embarazo. ¿Por qué? Porque existe fosfatasa alcalina de producción hepática, pero también existe fosfatasa alcalina de producción ósea, de producción prostática, de producción placentaria. Entonces, la porción placentaria se dispara de manera muy importante durante el embarazo. Entonces, es muy normal que una paciente embarazada tenga niveles altos de fosfatasa alcalina y eso no va a significar enfermedad del hígado. Si yo veo las pruebas de hígado de una mujer embarazada, también me voy a encontrar con que esta prueba que se llama albúmina tiende a bajar un poco. Y no es porque la paciente se esté desnutriendo o porque el hígado esté fallando, es porque la paciente está reteniendo líquidos. La paciente tiene una hipervolemia. Pasa algo bien interesante durante el embarazo y es que el cuerpo empieza a prepararse para el sangrado que va a venir durante el embarazo. Entonces, el volumen circulante de sangre y de líquido en una mujer embarazada puede aumentar hasta un 50% más de lo habitual. Eso hace que algunas sustancias se diluyan, como la albúmina, y que salgan falsamente disminuidas, pero en realidad es por dilución. Las pruebas salen diluidas por la retención de líquido y el aumento de volumen. Eh, las pruebas de coagulación en una mujer embarazada rara vez tenderán hacia un sangrado, hacia una anticoagulación. Más bien al contrario, las pruebas de coagulación de una paciente con embarazo tienden a ir hacia el lado procoagulante por la misma razón, para prepararse para tratar de controlar lo más pronto posible el sangrado después del parto. Y pruebas que normalmente nos podrían hacer sospechar tumores como la alfa-fetoproteína, como lo dice su nombre, también tiene producción fetal. El hígado fetal, conforme va madurando, va produciendo esta sustancia y pasa a la circulación materna. Entonces, si yo le tomo a una mujer embarazada una prueba de alfa-fetoproteína, va a salir elevada, pero no es porque el hígado tenga algo malo, sino porque el feto está madurando su propio hígado. En un ultrasonido de abdomen que yo le realice a una mujer embarazada, los cambios a nivel digestivo y sobre todo a nivel del hígado tienen que ser muy pocos. El único cambio que la mayoría de las mujeres embarazadas presenta en el ultrasonido de hígado es que el hígado tiende a aumentar un poco de tamaño por congestión, por el mismo aumento de volumen sanguíneo que tienen las embarazadas, y el hígado tiende a desplazarse un poco por el crecimiento del útero. Son los únicos cambios normales que presenta el hígado durante el embarazo. Si yo tengo la necesidad o la duda o quiero evaluar cómo está el hígado u otros órganos abdominales en una mujer embarazada, siempre debo preferir los estudios menos invasivos como el ultrasonido. Y si de verdad tengo mucho la sospecha de que pueda tener un tumor o algo más importante, nunca voy a solicitar una tomografía. Voy a solicitar una resonancia magnética que, además de que me va a dar una muy buena imagen del hígado y de la vía biliar, no me va a exponer al bebé a radiación. Y a nosotros como hepatólogos nos llega a tocar que algunos colegas nos pidan realizarle una biopsia hepática a una mujer embarazada por alguna sospecha diagnóstica.
La verdad es que la biopsia hepática durante el embarazo tiene un riesgo sumamente elevado de hemorragia. Como dijimos, el hígado se congestiona, aumenta de tamaño, aumenta su flujo sanguíneo y se desplaza del lugar por el crecimiento del útero. Entonces, realizar una biopsia hepática en esas circunstancias con un hígado desplazado, agrandado, congestivo, tiene mucho riesgo de complicaciones, sobre todo de lesionar estructuras cercanas, perforar el intestino, dañar la circulación uterina o provocar una hemorragia hepática por la congestión. Entonces, la biopsia hepática rara vez puede ser una emergencia durante el embarazo y la verdad es que no solemos hacerlas a menos que sea eh, verdaderamente importante. Ahora, ¿cuáles son las cosas que siempre nos tienen que hacer pensar que algo malo está pasando en el hígado de una mujer embarazada? ¿Cuáles son las pruebas que cuando están anormales siempre significa algo malo? Lo primero son las aminotransferasas. Las aminotransferasas AST y ALT, que antes se llamaban TGO y TGP, son las pruebas que me hablan de inflamación hepática, de destrucción de células del hígado, de destrucción del hepatocito. Si están elevadas en el embarazo, eso no es normal. No existe ningún pretexto para que en una mujer embarazada se eleven las aminotransferasas. Si están elevadas, aunque sea un poco, se debe de investigar. Ya una elevación al doble de lo normal ya se considera una elevación clínicamente significativa y hay que buscarle una causa. Puede estar haciendo la paciente un daño por fármacos, puede estar teniendo una reacción injerto contra huésped, puede estar desarrollando una hepatitis viral. Entonces, las aminotransferasas elevadas siempre tienen que investigarse. La gamma-glutamiltransferasa es una sustancia que me habla de daño a nivel de los conductos hepáticos y esta solamente se eleva por daño hepático. La fosfatasa alcalina, dijimos, se puede elevar por causa placentaria, pero la gamma-glutamiltranspeptidasa siempre se tiene que mantener normal en el embarazo. Si esta se dispara, me está hablando de un tipo de daño a nivel de los conductos biliares de la mujer embarazada y tengo que investigar la causa. También comentábamos hace rato, los tiempos de coagulación tienden a no modificarse porque la mujer embarazada tiende a prepararse para el sangrado posparto y más bien tienden a coagular mejor. Si yo veo que los tiempos de coagulación se alargan, aunque sea un poco, también es siempre anormal. Cualquier aumento en el tiempo de protrombina o en el INR se debe de investigar porque el embarazo no lo provoca de manera habitual. Lo mismo con las bilirrubinas. Las bilirrubinas jamás deben de elevarse durante el embarazo, no hay un motivo para ello. Si se elevan, siempre hay que buscar una causa inflamatoria, una causa farmacológica, hemólisis, que es una causa importante durante el embarazo. Entonces, bilirrubinas elevadas siempre se deben de investigar. Y así como hay cambios normales en el ultrasonido hepático de una mujer embarazada, también hay cambios que son siempre anormales. Eh, Ver un hígado más pequeño de lo habitual, eso es completamente anormal. Ver un hígado con una orilla irregular o lobulada es anormal. Una vena porta que aumenta su tamaño más allá de 10 milímetros es anormal. Un vaso que empieza a aumentar de tamaño durante el embarazo no es normal. El vaso no tiene por qué cambiar de tamaño durante el embarazo. La presencia de circulación colateral nunca es normal. Y obviamente si se encuentra ascitis, ya es un hallazgo completamente patológico. Entonces, y no hay que olvidar que una lesión hepática que aparece de novo, es decir, que aparece de repente en una mujer embarazada, nos tiene que hacer sospechar una tumoración que se llama adenoma. Los adenomas hepáticos son tumores que se dan en mujeres y que, aunque son benignos, tienden a aumentar su tamaño bajo el estímulo hormonal. Entonces, el embarazo puede hacer que un adenoma aumente su tamaño y que lo detectemos durante el embarazo. Ahora, si yo no soy ginecólogo, soy un médico de primer contacto, soy el internista, o soy el médico familiar, o soy el médico general, y me llega una paciente en edad fértil y le detecto una enfermedad en el hígado, tengo que preguntarle si tiene planes de embarazo, si ya se ha embarazado o no, si tiene ya el número de embarazos satisfecho
Y si no lo tienes o si todavía tiene el deseo de embarazarse, también hay que tomar las precauciones adecuadas. A veces se nos olvida que estas pacientes pueden llegar con una hepatitis autoinmune o con una hepatitis viral crónica, pero tienen 25 años, 30 años, 35 años y no han tenido hijos y quieren tenerlos. Entonces nadie les pregunta si tienen planes o no de hacerlo y eso puede complicarse a futuro. Entonces siempre que me llega una paciente que es portadora de una enfermedad hepática y que está en edad fértil, tengo que preguntarle sus planes de embarazo. Si no lo desea en ese momento, se debe iniciar un método anticonceptivo de larga duración. Los mejores son los implantables o el dispositivo intrauterino, son los ideales para este tipo de pacientes porque los anticonceptivos orales están contraindicados. Comentábamos el hígado es muy sensible a los cambios hormonales y entonces si yo le doy a alguien un anticonceptivo oral, puedo alterar mucho el medio ambiente hormonal de ese hígado que ya está enfermo y puedo yo mismo desencadenar la formación de un tumor o que se descompense, se descontrole la enfermedad que ya tenía la paciente, como una cirrosis. Entonces, los anticonceptivos orales no se deben de emplear en mujeres que tienen enfermedades hepáticas. Lo ideal es usar métodos anticonceptivos de más larga duración. Pasando ya a las enfermedades como tal, a las enfermedades que puede tener la paciente antes de embarazarse, la más común y la que estamos viendo cada vez más en la consulta, hígado graso. El hígado graso asociado a disfunción metabólica, que antes se llamaba hígado graso no alcohólico, ya le cambiamos el nombre en todo el mundo porque ahora sabemos que el hígado graso tiene mucho que ver con cambios metabólicos, con resistencia a la insulina, con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con hipotiroidismo, es decir, con muchas situaciones dislipidemias que son más de tipo metabólico y por lo tanto se le quitó el nombre de no alcohólico y se le puso metabólico, hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y esta es por mucho la enfermedad hepática más común en mujeres, sobre todo en México. Todavía nos toca escuchar a muchos colegas que le dicen a las pacientes en un ultrasonido, tienes un poquito de hígado, un poquito de grasa en el hígado, pero eso es normal. Y eso es completamente falso. Ninguna cantidad de grasa en el hígado es normal, aunque sea muy poquita, aunque el ultrasonido la reporte como leve, no es normal. La cantidad normal de grasa que debe tener el hígado humano es cero, 0%. El máximo normal permitido es el 5%. Si un ultrasonido de hígado ya me reporta un hígado graso leve, ese hígado ya tiene más del 15% de grasa. Entonces ya es una cantidad clínicamente significativa. Nunca es normal decirle a una paciente que tener hígado graso no hay que hacerle nada o que no hay que darle tratamiento. No, claro que hay que darle tratamiento y claro que hay que darle vigilancia. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el hígado graso asociado a disfunción metabólica se relaciona con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia y con otras patologías. Entonces, una paciente que ya tenía hígado graso y se embaraza, tiene 2 veces más riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo, 2 veces más riesgo de preeclampsia comparado con una mujer que se embaraza sin hígado graso. Nada más por tener el puro hígado graso, ya tiene el doble de riesgo de hipertensión del embarazo. Entonces, ya de entrada es un riesgo grande. Sin mencionar que tiene 4 veces más riesgo de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque el hígado graso se relaciona con eh, resistencia a la insulina y riesgo de diabetes. Entonces, una paciente con hígado graso que se embaraza tiene 4 veces más riesgo de desarrollar diabetes gestacional, hemorragias posparto por alteraciones de la coagulación provocadas por las mismas alteraciones metabólicas, parto pretérmino, y esto es algo muy interesante porque el hígado graso provoca alteraciones hormonales de bajo grado en la mujer embarazada que pueden desembocar en un parto pretérmino y para colmo, estas mujeres que tienen hígado graso, la mayoría de las veces también ya son hipertensas o son diabéticas o tienen obesidad o tienen hipotiroidismo o tienen alguna otra patología metabólica asociada y esas se pueden descontrolar durante el embarazo. Pueden empeorar su diabetes, pueden tener descontrol hipertensivo, pueden tener descontrol tiroideo, descontroles hormonales por la resistencia a la insulina
y eso va a aumentar el índice de complicaciones durante el embarazo. Entonces, lo que nos podría parecer lo más inofensivo para una mujer embarazada, que sería que su hígado tenga un poquito de grasa, en realidad acaba siendo una de las causas de más complicaciones durante el embarazo. Y hay algunas pacientes que aunque no sepan que tienen hígado graso, lo ideal es buscárselos desde antes de que se embaracen. Si yo tengo una paciente con índice de masa corporal mayor a 30 o que tiene antecedentes personales o familiares de riesgo, de diabetes, de resistencia a la insulina, de hipertensión, antes de embarazarse o desde el momento en que se conoce embarazada, se le pide un ultrasonido de hígado para búsqueda de hígado graso y en caso de tenerlo, tratarlo tempranamente. Y una paciente con hígado graso que se embaraza amerita siempre un manejo multidisciplinario. Estamos hablando de una paciente que tiene alteraciones endocrinas, que tiene alteraciones cardiovasculares, que tiene alteraciones hepáticas, que tiene alteraciones nutricionales, que tiene las alteraciones ginecológicas. Entonces, estas son pacientes que ameritan manejo multidisciplinario con su internista o con su endocrinólogo o con su gastroenterólogo, con su hepatólogo, con su médico de cabecera, con el ginecólogo, la ginecóloga, y entre todos ir vigilando que ninguna de todas esas alteraciones metabólicas se descompense para que el embarazo se lleve de la mejor manera. Segundo grupo de pacientes que también ya se embarazan son las pacientes que son portadoras de cirrosis. Hasta hace algunos años a todos en la carrera de medicina nos enseñaban que con una paciente con cirrosis mujer, pues definitivamente ni nos teníamos que preocupar por un embarazo porque era imposible que se embarazaran. Y esto tiene una razón de ser. Las pacientes que tienen una cirrosis más avanzada, un Child B o un Child C, son aquellas que sí difícilmente logran un embarazo porque sufren ya de anovulación o de una ovulación irregular. Las alteraciones endocrinológicas que sufre un hígado que ya no funciona son tan marcadas que las pacientes ya no logran tener una ovulación adecuada y cuando la tienen es una ovulación no funcional y no logran mantener un medio ambiente hormonal suficiente para que el embarazo se lleve a cabo. Hay que recordar que el hígado es el principal centro donde se metabolizan todas las hormonas dependientes de esteroles. Y entre ellas obviamente están el cortisol, la cortisona, pero también está los estrógenos, la testosterona. Entonces, un hígado que ya tiene una cirrosis avanzada ya no metaboliza adecuadamente todas esas hormonas y el medio hormonal de la paciente ya no es el adecuado y ya no logran embarazarse. Pero una paciente con cirrosis temprana, una paciente con Child A, que está bien tratada, que está bien compensada, que detectó a tiempo su enfermedad y que está llevando su seguimiento, sí puede embarazarse. Y estas pacientes durante el embarazo presentan riesgos nuevos a los que nos estamos enfrentando, como hemorragia por varices esofágicas. Una paciente con cirrosis, cuando se embaraza, empieza a aumentar su volumen circulante, ya lo habíamos comentado, y ese aumento en el volumen circulante también empeora un fenómeno que se llama hipertensión portal y eso hace que aumente el flujo de sangre en todas las afluentes del sistema porta, entre ellas las varices esofágicas. Y entonces pacientes que no tenían varices esofágicas las pueden desarrollar durante el embarazo y pacientes que ya las tenían pero que no les estaban dando problema, pueden crecer tanto esas varices con el embarazo que se revientan y presentan hemorragia variceal durante el embarazo, lo cual es una emergencia pues muy considerable porque pone en riesgo la vida tanto de la madre como del feto. Eh, Cuando una paciente que tiene cirrosis compensada, una cirrosis bien manejada, se quiere embarazar, lo primero que tenemos que hacer es enviarla con el endoscopista. Antes de que se embarace, le pedimos que le hagan su endoscopía para buscar varices esofágicas y si tiene varices, que le den tratamiento con ligadura variceal antes del embarazo para que no tengamos esos riesgos de que las varices puedan crecer y romperse durante el embarazo. Una vez que a la paciente ya le hicieron su endoscopía y ya se vio que no tiene varices antes de embarazarse o ya se ligaron las varices,
De todos modos, se repite la endoscopía en el segundo trimestre del embarazo. Una vez que pasan los riesgos del primer trimestre para usar la sedación y los medicamentos, en el segundo trimestre se repite la endoscopía por si volvieron a crecer las varices o por si desarrolló varices una paciente que no las tenía, sobre todo si sus plaquetas están en menos de 110. Y la mayoría de estas pacientes que tienen cirrosis y que tienen varices están tomando todos los días un medicamento que es el propranolol o el carvedilol, un beta bloqueador no selectivo para que las varices se controlen y no aumenten de tamaño y controlar la presión portal y evitar las hemorragias. Los beta bloqueadores no selectivos son muy seguros durante el embarazo. Entonces, una paciente que ya está tomando propranolol antes del embarazo para tratamiento de varices no es necesario suspenderlo. Se puede continuar con mucha seguridad y al contrario, le disminuimos el riesgo de que tenga una hemorragia durante el embarazo. Para nosotros como hepatólogos es muy útil una escala que se llama MELD, que es muy fácil de calcular con laboratorios de rutina y que cualquiera puede calcular en internet. eh, y nos dice qué tan avanzada está esa cirrosis. Una puntuación de MELD mayor a 10 nos da 3 veces más riesgo de complicaciones, sobre todo de hemorragia durante el embarazo, comparado con un MELD que sea menor. Entonces, el médico familiar, el internista pueden calcular el MELD de una paciente en línea, nada más con el INR, las bilirrubinas y la creatinina. Es lo único que les va a pedir la fórmula, les arroja el resultado y si estamos arriba de 10, hay que pedir interconsulta. Y hay pacientes que ya tenían una cirrosis bien compensada, pero que con el embarazo se descompensan por los cambios hormonales, por el aumento de volumen, por los cambios en los fármacos. Su cirrosis avanza un poco más y empiezan a retener líquido de ascitis, desarrollan ascitis durante el embarazo. Son casos difíciles de tratar. ¿Se pueden usar diuréticos? Sí. La furosemida y la bumetanida, que es el Mixil, son muy seguros durante el embarazo y se pueden usar a dosis respuesta, pero tristemente el mejor diurético para el manejo de la citis, que es la espironolactona, está completamente contraindicada en el embarazo. La espironolactona, como ustedes recordarán, es un mineralocorticoide, ¿no? Es un antagonista de un mineralocorticoide, es un antagonista de aldosterona que también tiene un efecto hormonal. De hecho, la queja principal de los pacientes hombres que usan espironolactona es la ginecomastia dolorosa, aumenta el tamaño de las glándulas mamarias en el hombre con un aumento en la sensibilidad dolorosa. Entonces, esto sucede por los cambios hormonales que provoca la espironolactona. Una mujer embarazada que toma espironolactona tiene un riesgo muy elevado de masculinización de un feto femenino o de feminización de un feto masculino. Entonces, la espironolactona está completamente prohibida durante el embarazo. Y también, así como hacer una biopsia hepática en el embarazo es muy peligroso, hacer una paracentesis también es muy peligroso, sobre todo en el segundo o tercer trimestre del embarazo. El embarazo es una contraindicación relativa para una paracentesis. ¿Por qué? Porque todas las venas y arterias abdominales están muy aumentadas de tamaño. La circulación uterina, todas las colaterales, las abdominales, son vasos que se hacen muy grandes, se congestionan. Entonces, si tuviéramos la mala fortuna de hacer una paracentesis, de hacer una punción para drenar líquido y llegáramos a lesionar una arteria uterina o llegáramos a lesionar algún vaso colateral abdominal que esté grande, la paciente puede fallecer por hemorragia. Entonces se puede chocar nada más por el sangrado provocado por el puro piquete de la paracentesis. Entonces, hacerle una paracentesis a una paciente con un embarazo avanzado es una contraindicación relativa. Solamente lo hacemos cuando de verdad el líquido ya es demasiado y le compromete mucho la respiración, la alimentación a la paciente, pero si no, nos vamos solo con los diuréticos y la restricción de sodio. El riesgo de sangrado de una paracentesis en el embarazo o de lesionar el útero es muy grande. Terceras enfermedades del hígado crónicas que puede tener una paciente antes de embarazarse, las hepatitis virales. Hepatitis virales crónicas, que son la hepatitis B
y la hepatitis C. Y con esto pasa algo muy interesante. Tuvimos una reunión hace unas semanas con el Colegio de Ginecólogos del Hospital Español de México y comentábamos con ellos que aquí en México no es obligatorio, no forma parte de la norma pedirle a una mujer al momento del embarazo sus pruebas de hepatitis B y C, cuando en otros lugares del mundo sí es obligatorio. Entonces, esto es algo que nos llama la atención. En México no. Solamente se solicitan si se sospecha un riesgo de que la paciente se pueda haber expuesto a estos virus. Lo ideal sería que a toda mujer embarazada se le pidieran al momento del embarazo su prueba de hepatitis B, el antígeno de superficie de hepatitis B y un anticuerpo contra hepatitis C. ¿Por qué? Porque si yo llego a detectar que una paciente es portadora de hepatitis B, la tengo que enviar con el hepatólogo o con el infectólogo para confirmar que realmente es portadora de hepatitis B, que le pidan su carga viral y que veamos si tiene virus circulantes. Y si esa paciente tiene virus circulantes, hepatitis B es una de las enfermedades de más riesgo de ser transmitida de la madre al feto por vía vertical, sobre todo en el momento del parto de la cesárea. Y resulta que los medicamentos para hepatitis B que tenemos ahora ya son perfectamente seguros durante el embarazo. Una paciente que se detecte con hepatitis B y que se embaraza puede recibir tratamiento antiviral. Son medicamentos tomados, son medicamentos orales, una sola tableta al día que nos baja el número de virus en la sangre rapidísimo y con eso evitamos de una manera muy importante el riesgo de contagio materno-fetal. De los medicamentos más seguros que usamos nosotros, el tenofovir, el entecavir y la lamivudina, que es uno de los más viejos. Eh, y además tienen la ventaja de que también son seguros durante la lactancia. Entonces, la paciente puede empezar su tratamiento durante el embarazo, continuarlo después del parto y mantenerlo toda la lactancia para evitar contagiar al bebé. Y si detectamos al contrario una paciente que es portadora de hepatitis C, el virus de hepatitis C se comporta completamente diferente. El riesgo de que la mamá lo contagie al bebé es bajísimo, es del 1 al 3%, comparado con hepatitis B, que es muy alto. Entonces, en una paciente que yo detecto hepatitis C durante el embarazo o al momento del embarazo, lo único que tengo que hacer es vigilarla. Yo tengo que tranquilizar a esa paciente y tengo que decirle que su riesgo de contagiar al bebé durante el embarazo es mínimo y que al contrario, el riesgo de complicaciones durante el embarazo con los tratamientos para hepatitis C es más alto. Entonces, aquí vigilo a la paciente y el tratamiento puede esperar a que la paciente termine la lactancia. El riesgo de contagio de hepatitis C al momento del nacimiento o con la lactancia es sumamente bajo. Entonces, aquí no hay que hacer otra cosa. Se vigila a la paciente, se va viendo cómo está la función hepática durante el embarazo, al final del embarazo, y justo cuando la paciente termina la lactancia, le damos tratamiento antiviral. Y tenemos la ventaja, decíamos, de que ahora los tratamientos de hepatitis C son una tableta diaria por 3 meses con una curación mayor al 98%. Entonces, no pasa nada, le podemos explicar a la paciente que su hepatitis C seguramente tiene muchos años atrás, que haberla encontrado ahorita puede ser una casualidad nada más y que la vamos a vigilar porque los medicamentos no están completamente probados durante el embarazo. Y algunos como la ribavirina están completamente contraindicados en el embarazo, son altamente teratogénicos. Entonces, esa es una diferencia grande. Una paciente con hepatitis B puede recibir tratamiento durante el embarazo y de hecho debe recibirlo para no contagiar al bebé. Una paciente con hepatitis C, al contrario, no recibe tratamiento y se vigila hasta el final de la lactancia. Y este grupo de enfermedades, aunque son de las más raras que podemos ver en el hígado, las pacientes con hepatitis autoinmune sobre todo son las que más se están embarazando en los últimos años. Las enfermedades inmunológicas del hígado, aquellas que son provocadas por nuestras propias defensas, las dos que afectan más a las mujeres son la hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria. La hepatitis autoinmune, como lo dice su nombre, es una enfermedad en la que las propias defensas de la paciente está atacando al hígado y lo está inflamando.
Y cuando una mujer con hepatitis autoinmune se embaraza, la enfermedad empieza a tener una serie de comportamientos muy inesperados, es muy impredecible. Las transaminasas se disparan, por eso decíamos, cualquier cambio en las transaminasas de una mujer embarazada debe de ser investigado, sobre todo si es súbito, y más aún si es más del doble de lo normal. Puede ser una portadora de hepatitis autoinmune que no lo sabía, y que con el embarazo sufrió este descontrol, estos que les llamamos flares, estos chispazos o estos incendios de la enfermedad. eh, y estas pacientes requieren ajustes todo el tiempo durante el embarazo porque de repente el hígado se inflama más, de repente baja, después otra vez se sienten muy mal, después se vuelve a desinflamar. Entonces tenemos que estar jugando con los medicamentos para que el embarazo pueda llegar a término. La ventaja que tenemos es que los medicamentos que usamos en hepatitis autoinmune, que muchas veces por los puros nombres nos dan miedo, que son los esteroides y la satioprina, que son inmunomoduladores o inmunosupresores, son muy seguros durante el embarazo. Entonces ahora sabemos que que una mujer que sufre de hepatitis autoinmune, podemos darle prednisona o podemos darle cualquier tipo de esteroide y no ponemos en riesgo el embarazo y vamos a meter en orden su enfermedad del hígado. Lo mismo con la satioprina, que es un inmunosupresor. Es muy seguro durante el embarazo y al contrario, usarlos nos va a ayudar a prevenir una pérdida fetal, porque el grado de inflamación hepática provoca pérdidas recurrentes fetales. Si yo logro mantener controlada la enfermedad del hígado, esa paciente va a poder llegar a su embarazo a término. Con un buen control de la hepatitis autoinmune, el embarazo llega al éxito en más del 70% de los casos. Y comentábamos, estas son las pacientes que más se están embarazando en los últimos años. ¿Por qué? Porque se están detectando más pacientes con hepatitis autoinmune en etapas más tempranas, están recibiendo sus tratamientos muy a tiempo, la enfermedad se mete bajo control y entonces eso permite que la mujer se embarace. Muchas de estas pacientes tienen entre 20 y 50 años, entonces la mayoría están en edad reproductiva y mientras están bajo tratamiento de hepatitis autoinmune, se quieren embarazar. Nosotros tenemos en el centro 4 pacientes con hepatitis autoinmune que se embarazaron después del diagnóstico, que las llevamos durante el embarazo con el tratamiento para hepatitis autoinmune y que lograron llegar a término sin ningún problema. Entonces, estas son las pacientes con las que más nos estamos enfrentando en los últimos años. Y por último tenemos esta otra enfermedad que se llama colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria. Es una de las enfermedades más raras que vemos en el hígado. Y aquí sí los embarazos son muy infrecuentes. Esta enfermedad provoca mucha retención de unas sustancias que se llaman ácidos biliares y los ácidos biliares lesionan el sitio donde se inserta la placenta. Entonces, estas pacientes que tienen niveles de ácidos biliares muy altos en sangre no les permite una adecuada implantación de la placenta y tienen pérdidas fetales o pérdidas embrionarias más bien recurrentes. Y por otro lado, la misma enfermedad provoca muchas alteraciones hormonales, sobre todo a nivel del ciclo de los estrógenos, y eso también les hace muy difícil el embarazo. Eh, el porcentaje de estas pacientes que logra embarazarse, yo creo que es menor al 0,5%, es muy bajo, pero aquellas que logran embarazarse, sí hay que tener mucho cuidado, estar muy pegado a ellas y estar ajustándoles frecuentemente el tratamiento con el ácido ursodesoxicólico, que es el tratamiento de elección, para poderlas llevar a término. Y todos los cambios hormonales que tienen estas pacientes les empeora la comezón, les empeora la pérdida de peso, la náusea tiende a ser mucho mayor y más incontrolable que en un embarazo habitual, no pueden dormir durante las noches por la comezón tan importante que sufren en todo el cuerpo, llegan a rascarse con cuchillos, con tenedores, es algo muy impactante. En los últimos 15 años yo solo he tenido una paciente con colangitis biliar que se embarazó, logró llegar a término, pero fue un embarazo verdaderamente complicado. Aparte tenía cirrosis y tuvimos que prevenir la hemorragia por varices. Fue un caso muy difícil. Entonces, ¿qué podemos decir de conclusión de esto de las mujeres que ya tenían una enfermedad en el hígado y que después se embarazan? El número de embarazos
en las pacientes que tienen una enfermedad crónica del hígado va en aumento año con año y decíamos, tiene muchas razones. Hay mejores tratamientos para las enfermedades del hígado, fármacos más inofensivos durante el embarazo, más pruebas diagnósticas, enfermedades cada vez más prevalentes como el hígado graso. Y aparte hay muchos avances en todo lo que es la ciencia ginecológica y obstétrica, en la medicina de fertilidad y en los cuidados prenatales. En una paciente que viene conmigo y que me dice que tiene una enfermedad del hígado y que yo veo que está en edad fértil, siempre tengo que preguntarle sus intenciones de maternidad y de no tenerlas, elegir el anticonceptivo adecuado. Ya dijimos, los orales están contraindicados. Y si me dice que sí se quiere embarazar, tengo que evaluar el estado de la enfermedad del hígado que tiene y asesorarme con los médicos que la estén llevando en ese caso. Y si no tiene, buscar el manejo multidisciplinario. Lo ideal es siempre en la evaluación de una mujer embarazada, al principio realizarle un estudio completo que incluya las pruebas de funcionamiento hepático, porque la detección temprana de alteraciones inesperadas del laboratorio, como las transaminasas, las bilirrubinas, los tiempos de coagulación, o algún cambio inesperado en el ultrasonido de abdomen, una porta grande, un vaso grande, me pueden orientar a un diagnóstico temprano de esa enfermedad del hígado y permitirme un mejor pronóstico porque la voy a tratar a tiempo. Nosotros en general, los hepatólogos, siempre vamos a sugerir que aunque no venga en ninguna guía o en ninguna norma, toda mujer al momento del embarazo se le realicen pruebas de hepatitis B y de hepatitis C. Y al final del día hay que recordar que toda paciente que tenía una enfermedad previa en el hígado y que se embaraza amerita un manejo multidisciplinario y una vigilancia muy apegada de sus descompensaciones, del riesgo de ascitis, del riesgo de comezón, del riesgo de ictericia, del riesgo de hemorragia, del riesgo de diabetes gestacional que puede presentar durante el embarazo. Entonces, siempre tengo que armar un buen equipo y referir a la paciente con el internista, con el infectólogo, con el gastroenterólogo, con el endoscopista o con nutrición o con el reumatólogo, con quienes tengan que estar involucrados para que este embarazo, que suelen ser embarazos muy valiosos, puedan llevarse a término, porque no es tan fácil que estas pacientes se embaracen de manera frecuente. Y finalmente les comparto nuestras redes sociales, donde siempre estamos poniendo muchos temas de patología en diferentes formatos, sobre todo de tipo más hacia academia y docencia e investigación, por si alguno de ustedes gusta seguirnos. Y pues muchas gracias. Pues sin duda alguna que los temas de patología, a pesar de que ha avanzado tanto la ciencia, la medicina, no es un tema tan recurrente, como usted mencionó también, en el primer contacto. En nuestras instituciones de salud, tanto ISSSTE, IMSS, que quizás son los que más carga de pacientes reciben, además de PM, salubridad, no es un tema que se mencione tanto y en el cual, como usted bien mencionó, existe investigación por un lado. Segundo, el trabajo interdisciplinario con especialistas como usted. Y tercero, pues qué lástima que no tengamos hoy en día una guía o guías clínicas que nos permitan estar trabajando al respecto. Usted mencionó que en 9 años se incrementó bastante los padecimientos, sobre todo en mujeres que pueden embarazarse, de 2009 a 2014, si no mal recuerdo el dato. Pero en este sentido, ¿qué es lo que propondría usted como para que exista ahorita desde el punto de vista de una arista del ginecólogo, que es un tema que abordó el embarazo y que corresponde a esta especialidad? Ya dijo que tuvo reuniones con alguna institución hospitalaria, pero más allá de ello, ¿qué es lo que recomendaría hoy en día para poder avanzar en esta construcción de estas guías clínicas, protocolos de atención y sobre todo tener información a todo nivel para poder manejar adecuadamente y de forma que permita solventar situaciones más adelante, ¿verdad? Para poder avanzar hablando de México?
Creo que es una excelente pregunta y aquí hay dos cosas muy importantes. Esto de que el médico de primer contacto casi no ve enfermos del hígado, yo estoy seguro de que mis colegas médicos familiares pueden decir lo contrario. Estoy segurísimo. Cada vez ven más pacientes con hepatopatía. La verdad es que el número de pacientes con cirrosis tan solo que les mandan a la consulta de medicina familiar es muy grande porque los da de alta el gastroenterólogo, los da de alta el internista y los regresa con el médico familiar y los dejan con ellos para control a largo plazo. Las mujeres con hígado graso son el pan nuestro de cada día. Cualquier persona con sobrepeso o con obesidad puede tener hígado graso, nada más que no lo buscamos. Eh, en diabéticos, nosotros hicimos un estudio y encontramos que más del 90% de las personas con diabetes aquí en un hospital de Pachuca tenían algún grado de hígado graso ya con inflamación. Entonces, el punto no es que no los haya, es que no los buscamos, que nadie nos dice en qué paciente tengo que buscar esa enfermedad del hígado. Y creo que el primer paso para que pudiéramos empezar a construir estas guías es el reporte de los casos, precisamente. Muchos colegas ginecólogos, muchos colegas de medicina familiar o internistas tienen pacientes de estas características con problemas del hígado que se embarazan, pero no se reportan. Y entonces, como no se reportan, no se comunican o no se publican, qué sé yo, se sigue pensando que no los hay. Y entonces las normas, las guías, siguen pensando que son casos muy raros a los que no amerita hacerles una guía, cuando en realidad pues son más frecuentes de lo que parece. El subregistro creo que sería el primer problema a corregir. Muy bien. Usted también mencionó que quizás el hígado graso ya sea una denominada pandemia por el número de eventos que se presentan, ¿verdad? Y creo que, bueno, ahorita abordamos el tema en cuestión del sexo femenino, pero si hablamos también del sexo masculino, seguramente tendríamos números iguales o que rebasan, ¿verdad? Esta situación. Entonces, yo creo que este tipo de tema que hoy nos presentó es muy interesante porque nos lleva a pensar que hay mucho que trabajar hoy en día a pesar de todos los avances que se han logrado y como usted dijo, a pesar de que existen 4 patologías hablando de enfermedades hepáticas previas al embarazo y que ya pueden ser tratables y que pueden permitir el logro de un embarazo, pues hay que trabajar más allá en la investigación, la construcción de las guías clínicas y en el trabajo interdisciplinario. Eso me pareció muy interesante porque no solamente compete al hepatólogo, sino que es toda una cadena en el sistema de salud que tendríamos que trabajar y también los que no somos médicos, pero somos pacientes, pues estar debidamente informados y tomar todas las medidas preventivas para poder tener un tratamiento adecuado, más allá, ahorita del tema fue el abordaje en el embarazo, pero más allá de nuestro sexo o de estar embarazado o no estar embarazado. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos y si gusta pasamos a los comentarios que puede haber en nuestro chat. Claro que sí. Por supuesto que tiene inicialmente muchísimas felicitaciones y o sea, es un Muchas excelente gracias. tema que no siempre abordamos. Bueno, yo me refiero a eso, que no siempre abordamos temas de patología. Y bueno, hoy lo hicimos y muchas gracias. Entonces lo felicitan de toda la República Mexicana, incluso desde Nueva York, ¿verdad? Que se han conectado. Y dice Alejandrina de Los Ángeles Álvarez, que ella nos saluda desde Yucatán, desde Valladolid. Mandamos saludos al sureste de la República Mexicana. Dice, bueno, así como presentó usted la estadística, ¿y cuál es el tratamiento de hígado graso en lo genérico? Ok. La regla, todos lados vamos a encontrar lo mismo. Los dos pilares del tratamiento del hígado graso se llaman control nutricional y ejercicio. ¿Por qué? Porque el hígado graso es un acúmulo de un exceso de calorías, es un exceso de carbohidratos. El hígado graso no nos da por comer grasa, el azúcar. Entonces, en México las dietas tan altas en carbohidratos, en panes, en refrescos son la causa más grande. Lo primero que tenemos que hacer con una paciente o con un paciente que le encontremos hígado graso es moderarle el consumo de azúcares, de harinas y estimularlo a que tenga un poco más de actividad física. Obviamente, decíamos, el hígado graso tiene muchas causas, entonces también si el paciente tiene una diabetes, pues meter en control la diabetes, si tiene obesidad, darle tratamiento integral a la obesidad, si tiene hipotiroidismo, pues tratar el hipotiroidismo, tratar las causas.
pero el tratamiento raíz de todos los pacientes va a ser control nutricional y ejercicio. Ya las causas asociadas se tratarán dependiendo de cada paciente. Muy bien, gracias. Plácido Nolasco nos dice, mujer de 44 años con lupus no logra embarazarse. ¿Qué recomendación sugiere? Esta es una excelente pregunta porque, digo, el lupus no es una enfermedad que afecte tanto el hígado, pero el lupus se asocia mucho a un padecimiento que se llama síndrome antifosfolípido. Y el síndrome antifosfolípido es un problema de coagulación, es un problema con una procoagulación excesiva. Y lo que hacen estas pacientes es que no logran embarazarse porque los vasos donde se siembra la placenta se trombosan y entonces toda esa reacción inmunológica rechaza al embrión. Aquí sí se necesita el trabajo conjunto del reumatólogo con alguien que tenga una especialidad que sea muy experto en medicina de la reproducción para buscar las causas de por qué no se está embarazando. Porque puede ser que esa paciente lo que tenga oculto es un síndrome antifosfolípido, que así se llama, y que eso sea lo que le esté impidiendo el embarazo. Entonces, en estas pacientes trabajan muy bien en conjunto el hematólogo o la hematóloga, el reumatólogo y el especialista en medicina de la reproducción. Y generalmente con esos tres logran ver qué está pasando. Muy bien, gracias. Reina Michelle Mejía Beltrán dice, excelente tema. Amplió el panorama como Gracias. médico de primer nivel de atención. Referente al perfil viral y el PFH, considero que los integra mis exámenes prenatales. Ojalá siempre llegaran a consulta planeando embarazarse, pero casi siempre llegan ya embarazadas. Y lo felicita por el tema. ¿Qué opina? Esa es la realidad, ¿no? Y justamente a eso iba la plática. Muchas pacientes ya llegan embarazadas, por ejemplo, con la médico familiar, y ya cuando las mandan a su primer control prenatal y al hacerles la historia clínica resulta que ya tenían hígado graso, que ya tenían diabetes o que ya se sabían con una enfermedad en el hígado y ahí es donde ya meten en apuros al médico de primer contacto porque ya en ese momento no sabe qué estudios le pido, cómo veo cómo está el hígado, con quién la mando. Entonces, sí, esa es la sorpresa con la que muchas pacientes llegan y muchas de ellas ni siquiera sabían que tenían una enfermedad hepática, ¿no? Entonces se descubre durante las pruebas. Por eso siempre es importante saber detectar las alteraciones que no son normales. Muy bien, gracias. María de Lourdes Junco, Reynoso. ¿Qué otros medicamentos hay en hepatitis C? La verdad es que en este momento en México, en hepatitis C, el tratamiento de base o el tratamiento clave son dos medicamentos muy interesantes que se llaman sofosbuvir y velpatasvir. Son dos antivirales que vienen juntos en una misma tableta. Y que ya los otorga el gobierno de la República de manera gratuita a todos los pacientes con hepatitis C. El costo antes de que hiciéramos nosotros estos tratos con el gobierno, el costo del tratamiento era de 1 millón de pesos por paciente. Tres frascos de tratamiento, cada frasco con 28 tabletas, los tres frascos costaban 1.200.000 pesos. Ahora el gobierno ya lo otorga de manera gratuita a todos los pacientes y es el tratamiento estándar. En este momento el tratamiento de base son sofosbuvir, velpatasvir, una tableta diaria por 3 meses. 98% de los pacientes se curan. Muy bien, gracias. José Antonio Aquino nos emite un comentario. Sin embargo, en primer nivel de atención, estas pacientes son muy castigadas. El hecho de que se embarazan por no ofrecerles un método de planificación familiar por los riesgos que implican. Esto es algo cierto, o sea, a veces la paciente la castigan porque no le, es un problema, porque al no saber qué método de planificación le puedo dar, no le dan ninguno, ¿no? Y la verdad es que el médico dice, si no sé, mejor no hago nada. Entonces no les dan un método de planificación familiar, se embarazan, se complican y entonces después a la que regañan es a la paciente que por qué se embarazó si sabía que estaba enferma y que se iba a complicar, cuando en realidad
pues no fue culpa de la paciente el no saber elegir qué método de planificación podía usar. Entonces, por eso también es importante que el médico de primer contacto sepa qué métodos de planificación son seguros en estas pacientes, porque si no le damos ninguno por el miedo de dañar el hígado, sale peor después porque se embaraza y se complica. Muy bien. María Guadalupe González Sánchez, si la paciente embarazada tiene antecedente de disloidemia, De dislipidemia. hipotiroidismo, obesidad, lo ideal sería incluir PBA de funcionamiento hepático desde la primera consulta. Por supuesto que sí. Y en eso sí ya estamos trabajando muy fuerte en las guías. Si tenemos una paciente que ya sabemos que tiene dislipidemia, hipotiroidismo, obesidad, como se los presenté en la charla, una paciente que ya tiene un índice de masa corporal mayor a 30, seguro va a tener resistencia a la insulina, seguro va a tener hígado graso. Entonces, mejor desde ese momento pedirle las pruebas de función hepática y es más, el ultrasonido. Si tiene dislipidemia, lo mismo. Entonces, vale la pena toda comorbilidad asociada al embarazo, estudiarla desde el inicio para meter en control tiroides, para meter en control peso, para meter en control diabetes y que el embarazo pueda llevarse a cabo. Estas pacientes tienen mucho riesgo de pérdida fetal por las alteraciones hormonales, por los descontroles de azúcar, por los niveles inadecuados de hormona tiroidea. Entonces sí, claro que vale la pena. Muy bien, gracias. María Guadalupe González, y si se detecta paciente con hígado graso y embarazo, ¿es indicación para pedir perfil tiroideo? No indicación. La verdad es que el hipotiroidismo no es la causa más común del hígado graso. La causa más común del hígado graso siempre va a ser el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, la diabetes. Entonces creo que primero tendríamos que enfocarnos hacia ese lado, ver que la paciente no tenga familia diabética. Los casos va a ir más por ese lado el problema y solamente en las pacientes en las que veamos que no tienen ningún problema de glucosa, que no tienen ningún problema de diabetes, que no llevan una mala alimentación, entonces podríamos pedir un perfil tiroideo. Muy bien, doctor Raúl, pues estamos terminando con las preguntas y comentarios genéricos. Siguen las felicitaciones. De mi parte también hago extensivo nuestro agradecimiento nuevamente y el compartir. Vuelvo a repetir que es un tema que normalmente no escuchamos o del que desconocemos un poco más y esto yo creo que nos abre un panorama para poder trabajar al respecto y de una forma interdisciplinaria. Y yo lo quiero invitar a que nos dé su mensaje final o sus conclusiones para poder despedir de una forma anticipada el programa. Por supuesto, yo creo que las conclusiones serían muy sencillas. Cada vez hay más pacientes con enfermedades del hígado que se embarazan, ya no es tan raro como nos lo decían hace algunos años. Estas pacientes siempre van a meritar una vigilancia multidisciplinaria, no hay que tratar de manejarlos solos porque algo se nos puede salir de las manos. Y la más importante de todas, siempre buscar hígado graso, sobre todo en pacientes que tenían sobrepeso, obesidad o diabetes antes del embarazo, porque se pueden complicar durante el embarazo. Entonces, nunca está de más pedir sus pruebas de función hepática y su ultrasonido. Pues muchas gracias, doctor Raúl. Fue un tema muy interesante, con cierta novedad, pero sobre todo que nos ayuda a mejorar nuestra práctica médica en el primer contacto y buscar la asesoría de los especialistas al respecto. Así es que nuevamente agradezco su valiosa participación y cordialmente invitado para que demos continuidad más adelante sobre esta temática que seguramente usted nos podrá apoyar y enseñar un poco más al respecto. Con Y le todo gusto. recuerdo, muchas gracias, y le recuerdo que a usted y a todos los que nos se conectaron el día de hoy, que este programa a partir de mañana está en nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que entrar a YouTube y teclear Medical Legal Center y encontrará este programa para que pueda revivir algunos de los puntos importantes y también compartirlo. De la misma forma, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y siempre con información relevante. Así es que, de mi parte, Armando Dávalos, agradezco mucho su valiosa participación. Esperemos que todos tengan días más refrescantes en toda la República Mexicana, que nos sigamos cuidando y muchas gracias.
Nos vemos dentro de 15 días en un programa más de Masterclass. Buenas noches, doctor Raúl, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias. Descansen. Gracias, Nos buenas vemos noches. próximamente.